Porque somos historias, luchas, sueños y orgullo. Así nace Soy Obregonense, un programa donde tú eres el protagonista. Serás llevado de la mano de tu diputada Rosario Morales. Y esto es Soy Obregonense. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Soy Obregonense. El día de hoy nos acompaña nuestro gran vecino Sergio, mejor conocido como Checo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Sergio Arriaga García. Yo soy del Salitrero, de la Liberales 1857, mejor conocida como el Salitrero. Bienvenido, Sergio. Platícame quién es Sergio o Checo. Mira, yo nací, no nací, más bien yo llegué a los 16 años, 17 por ahí, al Salitrero, mejor conocido como el Salitrero. Yo tenía en ese entonces aproximadamente como 16 años, saliendo de la secundaria. De la 21 precisamente, soy obregonense. Y pues tenemos unas anécdotas muy padres en esa colonia, porque esa colonia se inició muy chistoso. De subida del Capulín hacia arriba del lado izquierdo había una barda blanca y hacia abajo había un río, el cual ya lo taparon, hoy es la avenida Pólvora. Y del lado derecho subiendo hacia Santa Fe, el Paraíso, entrando de la colonia, tenemos lo que es el río Tacubaya y el Capulín, una colonia que se hizo chiquita, muy chiquita, y pues bueno, vivimos junto a ella. La colonia en sí son como 20 cuadras de la entrada del Capulín hacia el Paraíso, y son nada más 2 de ancho, que es hacia lo que era el río, que es ahora la avenida Pólvora, y el río Tacubaya, que comúnmente sale todavía en los mapas. Pero pues es una colonia la cual surgió muy chistoso, porque los dueños eran una pareja, eran extranjeros. No recuerdo ahorita los nombres de ellos. Y había un señor que se llamaba Antonio, el cual era militar y vivía en las caballerizas arriba del Capulín. Este señor inició la colonia, por así decirlo, juntando gente. Empezó a juntar gente que nos iban a vender, y él ya tenía arreglado con los dueños, pero los dueños no nos querían vender. Era una zona todavía ecológica y pues no querían vender, pero finalmente ya ellos eran los dueños. Este señor era militar, el señor Antonio, y su esposa era Lolita, los cuales iniciaron esa colonia. Muy chistoso, porque hacían unas cabañitas de 4x4, había quien las hacía más grandes, un poco más grandes, 8x4, del tamaño que tú la quisieras. Y ahí nos quedábamos a dormir, supuestamente para cuidar los terrenos, para que no nos invadieran. No lo sé si nosotros éramos los invasores, en realidad, pero así inició esa colonia. Entonces, pues para nosotros, unos jóvenes de 16, 17 años, pues era padre irnos ahí, porque el río todavía pasaba y estaba limpio todavía, el río del Capulín. Entonces, hacíamos veladas. En la entrada, en la parte de abajo, le llamaban la puerta 1, porque estaba cerrado por el río. Y en la parte de arriba del Paraíso, que es la calle de Belgas, estaba la puerta 2. Eran las 2 únicas entradas por donde podías entrar a la colonia. Pues la colonia, si no es muy chiquita, tampoco es muy grande, ¿no? Porque, como lo repito, eran como 20 cuadras hacia arriba y 2 de ancha. Nada más era lo que era la colonia, es lo que es la colonia. Entonces hacíamos veladas. Te tocaba, por decir algo, juntaban, hoy le tocan
a 10 personas y tenías que irte a quedar en tu cabaña. Pues entonces nos la pasábamos, mis primos que jugaban baraja, a mí nunca me ha gustado la baraja, jugaban baraja y yo ahí estaba con ellos, contábamos cuentos, nos hacíamos travesuras porque pues era un terreno baldío y era pues tenebroso. Las luces que habían eran las que nosotros poníamos, con un palo y un foco ahí, así. Entonces así inició la colonia. Después, posteriormente, ellos, el señor Antonio y la señora Lolita, que eran los que manejaban el terreno, hacían juntas. Ellos tenían en la parte de arriba, que hoy existe un kinder ahí en el salitrero, a espaldas del kinder había una oficina que le llamaban ellos, ¿no? Como tal, también una cabaña de cartón, porque todas eran de láminas de cartón. Entonces nos decían, a ver, vamos a hacer ¿cómo le llamaban? Empezamos a arreglar primero la calle, la que bajaba, porque nada más es una calle, la que está dentro de la colonia. Entonces le empezamos a echar cascajo y todo eso. No recuerdo el nombre, cómo le llamaban ellos lo que hacíamos. No eran jornadas, eran faenas. Eran faenas, exactamente, las famosas faenas, que a veces la gente pues no las quería hacer. Pero había gente que pues les gustaba el cotorreo y te divertías. Entonces hacíamos las faenas y también algo que me recuerda mucho, teníamos que ir pagando cada mes tu terreno. Pero le decíamos, pero pues todavía no sabemos nada, ¿cómo le vamos a pagar? En cajetillas de cerillos nos apuntaban en ese entonces 50 pesos, 100 pesos a cuenta, tu nombre y la firma del señor, y guardabas tus cajetillas. En lo que encontraran, nos anotaban. Ibas pagando. Y la colonia pues empezó a crecer. Cuando nos dijeron que tomáramos posesión, pues igual a medir cada quien su terreno. Y no, pues a mí me gusta allá abajo, no, pues a mí me gusta acá arriba. Y cada quien empezó a tomar su terreno. ¿A elegir dónde? Y a elegir dónde y a tomar la posesión. Entonces fue una colonia pues proletariada como en las que vivimos por aquí todos, ¿no? Y pues había quien fincaba, que compraba 100 tabiquitos y fincaba, iban haciendo sus cuartitos. Había quien sí tenía un poquito más de dinero y hicieron casas buenas. Porque también, a pesar de que es una colonia proletariada, pues hay casas buenas también, como en todas las colonias de aquí, ¿no? Así es. Entonces, pues fue una época de mi infancia muy padre. Oye, Checo, ¿y tú naciste aquí en Álvaro Obregón? ¿Naciste en Liberales o...? No, yo nací en Halcón 50. ¿Aquí en Bellavista? Aquí en Bellavista, yo soy de Bellavista, te conozco desde... Bellavista, donde la gente es... Lista, lo demás no lo podemos decir. Pues soy... En realidad, todos los que vivimos en Bellavista somos tacubayos. Porque nosotros bajábamos a comprar zapatos a Tacubaya, al Mercado Cartagena. Rosario, al Mercado Cartagena. ¿Conociste al señor Chemita, de ahí del Mercado Cartagena? Sí, claro, a todos. Al Bambán, todo abajo con el buen Bambán. El señor Chemita le prestaba a todo mundo los zapatos porque se los prestaba a mi mamá. Es que eran prestados, eran en pagos. Cada 8 días llevaban eran en pagos. Y te vuelvo a repetir, yo soy obregonense, entonces bajábamos a bailar al 262. En el 262 se hacían unas tocadas, mega como pachangas, se decía, pero también había una de pleitos. De todo. Subía mucha gente de Becerra, bajaba mucha gente de la unidad, pero a pesar de todo eso, iba gente bonita, venía gente de la colonia Roma, porque bailaban muy bien. Ahí en el 262 sí. Bailaban muy bien, yo recuerdo mucho al George. ¿A Jorge? ¿Le hablas a Jorge? El a George, Jorge Escobar. Jorge, el loco. Ah, es mi amigo. Bueno, para que veas que soy tacubaya. Ahora sí que yo la verdad, aparte en el puesto donde estuve, yo trabajé en la delegación Miguel Hidalgo, entonces pues era como una imagen de las colonias de aquí,
y me conocía y me conoce mucha gente. Entonces yo desde Escandón hasta Santa Fe, pues conocía todo y gente y pues esa fue mi vida. O sea, ¿te gustaba la charanga? Sí. Aquí era la charanga la que a todos Sí. nos gustaba, la salsa, pero la charanga era más meneada. Sí, aquí éramos charangueros. que yo la verdad, muy joven, como a los 17 años, 18, como a los 18 años, ya empecé a salirme de aquí de Bellavista y del Salitrero también, y empecé a vender ropa. Me iba a Estados Unidos por ropa. Ándale. Y ahí empecé yo pues, a zafarme de esto que la verdad, gracias a Dios nunca agarré drogas, alcoholismo, ni nada. Qué bueno. Oye, ¿y tú nadaste en la presa que estaba ahí? Claro, por supuesto. Esa presa, Sí. la buena, todos los muchachos, porque yo vivo del otro lado de Sí. donde tú vivías, yo vivo Sí. del otro lado, ahí nací, aquí Sí. en Bosques. Sí, claro. Y todos se iban allá a nadar a la presa. Te voy a platicar. El metro se construyó aproximadamente más o menos 1977. El Metro Observatorio. En la parte de Pavo Real, donde bajas de Jilguero hacia abajo, ahí el metro pasa a flor de tierra. Entonces tuvieron que construir unas bardas de puro concreto sólido. Entonces, pues no había agua. Entonces, en la parte de atrás, cuando sube uno de viaducto, ¿si ubicas? Bueno, ahí hicieron un hoyo. Y en ese hoyo vaciaban pipas de agua para la construcción del metro. Y en ese hoyo nos metíamos a nadar. También. Y cuando inauguraron la fuente de aquí de enfrente de... También la de los Leones. La del Ahí Metro también te fuiste a Observatorio. nadar. Todos esos lugares. Decíamos, esa alberca, Pues, esa alberca. para nosotros eran balnearios, la verdad. Sí, la verdad Entonces, es que sí. pues fueron unas épocas muy padres. Te digo, desde Tacubaya hasta Santa Fe, me tocaron los tiraderos de Santa Fe, que de inicio, primero fueron minas de arena. Ajá. Sacaron las minas de arena, escarbaron, quedaron hoyos, se acabaron con la arena, porque era una arena rosita. Y después lo hicieron basureros, que fue lo que fueron rellenando, hasta llegar a lo que conocemos ahora Ciudad Santa Fe. ¿Quién se iba a imaginar que en un basurero se iba a construir ahorita lo más rico que es Ciudad Santa Fe? Oye, ¿y jugaste ahí en los campos del Tiradero, fútbol? Sí, en los campos del Tiradero, en los de Revolución, arribita del metro, que ahí está una presa, que ya la taparon, que es por donde va a pasar el tren suburbano. Ajá. Pero, ¿te acuerdas ahí en los campos del Tiradero que vendían tacos? Los de Santa Fe. En los de Santa Fe. Sí, claro. Que vendían tacos y no te quedabas a comer tacos ahí, porque Fíjate no nos que- interesaba el olor, ¿eh? No, Ahí, esta no, taquería, no. terminando de jugar fútbol, ahí todos se ponían Era clásico. a comer tacos. Y las porterías eran de árboles. Y eran unas horquetas y le metían en medio una vigueta. Y esas eran las porterías. Si le pegabas muy duro al travesaño, salía volando. Había clavos, la tierra no era tierra bonita, era cascajo. Y ahí jugábamos. Y no te importaba lo que lo era. Mi hermano me llevaba siempre, estábamos muy chiquitos, mi hermano me llevaba, a él siempre le gustó el fútbol. Y en lo que él jugaba yo andaba ahí arriba de los montes de basura. Sí, de basura y todavía de repente había montañitas todavía de arena, arena. que sobraban. Y, o sea, esas eran como las tribunas. Sí, Eran la como verdad las es que era tribunas. muy padre. Oye, ¿y tú, en qué escuela estudiaste? La primaria. En la kinder. gloriosa Etiopía. Ajá. Yo también estudié ahí en Yo Etiopía. lo sé. Todo mundo estudió en la Etiopía. Que era En la mejor Etiopía y en la 21. Bueno, yo no tuve el privilegio de quedarme en la 21, ¿verdad? Yo no pasé el examen y me mandaron a la 202. Pero quiero decirte que yo fui 2 meses a la 246, a la de ahí del Salitrero. Sí. Pero, bueno, No, Salitrero y baja. Capulín. En el Capulín. Y nosotros pasábamos por la segunda puerta, yo creo que dices que entrábamos por ahí, por Liberales. Sí, es correcto. Pero solamente estuve 2 meses porque a mi mamá no le gustó. Estaba muy feo. Ujú. No, y estaba bien complicado. Y el Capulín siempre ha sido una colonia
Problemática, pero bonita. Problemática, pero bueno, ese es punto y aparte Así ya es. no estamos saliendo del contexto, ¿verdad? Pero en sí, retomando el tema del salitrero, pues ya cuando empezamos a construir y todo, yo no me quería ir porque yo vivía aquí en Bellavista y todavía iba a la secundaria en la 21. Entonces, pues me quedaba cerquitas, caminando, son 3 cuadras de Halcón a Canario. Y me decía mi mamá, ya vénganse para acá a vivir, mi papá ya había echado unos cuartitos. Mi papá, afortunadamente, mi papá fue el primer secretario de la sección 38 de pavimentos. El primero, que ahorita de secciones hay una más, es de la 1, que son los de la basura, limpias y transporte, y hasta la 39, pero mi papá fue el primer secretario de la sección 38. No sabes qué difícil fue para él, porque él no era político, pero sabía defender a la gente. Era lo mejor. Esos eran políticos que defendían a la gente. No como ahora los secretarios de ahora, que ya nada más, no te preocupes, ya hablamos con los jefes. Y sí, dialogan con los jefes y se acabó. Mi papá los defendía, el papá lo querían matar porque no le convenía. Sí. Las oficinas estaban en lo que es ahorita Avenida San Antonio, en las de Demet, en la entradita esa. Ahí estaban las básculas donde pesaban los camiones con el pavimento para salir a pavimentar. Tú no trabajaste en la FASA. No, pero íbamos a jugar fútbol ahí también. Adentro. Padrísimos los campos. Sí, la verdad empastados. es que sí los Eran de tenían ellos muy de la buenos. FASA. ¿No ibas a la fiesta de la Virgen ahí en la FASA? A la fiesta de la Virgen cada año hacían un fiestón. Fíjate que no es payasada, pero como que fui muy fresa, fíjate. No, Checo, te pasas. Fui muy fresa porque, bendito sea Dios, desde joven me gustó el dinero. Entonces, pues como me gustó el dinero, pues yo a los 17 años, bueno, en la secundaria les vendía pantalones Levi's, que no había aquí en México. No eran bien cotizados los Levi's. No había. Teníamos que ir a Tepito a comprárnoslos. Es correcto. Y entonces a mí me los traían de Estados Unidos. Pues yo les vendía ahí en la secundaria, en la 21, les vendía. Entonces, pues ya te imaginarás cuánto ganaba a los 16, 14 años. Entonces, pues me gustaba ir a otros lados, hacía cosas diferentes. A mis amigos, cuando nos tocó, que a ti también te tocó, lo que eran los panchitos. Que nos tocó los Buc, ¿te acuerdas de los Buc? También. Alcali y compañía. ¿Conociste al Cali? Sí, claro que sí, lo conocí. El Cali, conoces a su hermano, al Perras, Ajá. que está en la delegación Miguel Hidalgo. Al Panda. Al Mi Panda. amiguísimo, el Panda. Así hay de ahí de Jilguero, de la calle de Jilguero. Campo Florido. Ella tiene una anécdota del Panda. ¿Sí te acuerdas o no? Fuimos a Texcoco, no es nada de malo. Fuimos a Texcoco, a la feria de Texcoco. Él fue el que inició la reventa de los boletos. Él y su familia, no sé si lo recuerde. Porque ahorita ya todo el mundo es revendedor. Sí. Pero él, el Panda y su familia fue el que inició. El Panda me conoce perfectamente bien. ¿A Zamora lo conociste? Sí, como no, al Zamorita. Ya Chucho murió, ¿no? Loco. Sí. Ahí anda el Chucho Loco, Sí. todo mal, pero ahí anda. Sí, al Papa de aquí de al lado. Papa. No, el Papa también se tiró al piso. Toda la tropa pesada. Entonces te digo, yo soy nativo de aquí, pero te digo, pues yo me fui escapando a otros lados, otros lugares. Y cuando yo llegaba aquí, me decían, ¿qué onda? Los Buc, el Cali, todos. En ese entonces yo ya traía un Atlantic. Sí, era un Atlantic. Sí, un Atlantic. Después fue el Jetta. Y llegaba, invítanos un pomo. Me decía, pues órale. Y ya compraba la botella, la ponía en el toldo y empezaban a tomar. Yo casi no tomaba. Después ya se empezaban a alocar. Decía, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy por los refrescos. Vámonos. Y me iba. Entonces yo no me junté en realidad con ellos. Los conocía y yo paso y todavía los conozco. Al Panchito, a los cuates. ¿Conociste a los cuates? A todos. Entonces,
Pues fíjate que volvemos a lo mismo, fue una época muy padre. Me tocó, cuando viví en el Salitrero, fue a tocar Alex Lora. Pues Alex Lora iba a todos lados aquí, también ya ves que tocó ¿Sí? en el Teatro al Aire Libre, de esa me Es acuerdo mucho. lo que le comento a Cristina, mi esposa. Hay unos saloncitos de fiesta del Paraíso, antes de llegar al Payo, del lado derecho subiendo. Ahí en Ecuatorianos, ¿no? No, Ecuatorianos es la que inicia, donde está la panadería, ese es Ecuatorianos. Esa debe ser como italianos o checoslovacos. La que está pegada por el Oxxo un poquito, en el Oxxo. Arriba del Oxxo. Arriba del Oxxo. Abajo del Payo, exactamente abajo del Payo. Por cierto, también conoces a mi buen amigo, el Tavo Ronquillo. Es mi gran amigo, es mi hermano Octavio. Es mi Y brother su esposa también. es mi hermana. Pues viven Es enfrente mi- de donde está tu casa. Pero bueno, y recuerdo mucho, esa anécdota fue muy padre porque llegó a tocar, porque no era el Tri en ese entonces, era Alex Lora, si mal lo recuerdas. ¿Sí te acuerdas? Que era Alex Lora, Pues no era el siempre Tri. lo nombraban como Alex Lora. Así es. Entonces, ahí en ese salón de fiestas tocó. Cobraron, obviamente. Pues toda la gente levantó las cortinas por verlo, porque ya no podíamos entrar, estaba lleno. Levantaron las cortinas y ahí estuvo el buen Alex Lora en esa época también. Yo lo escuché acá en el Teatro al Aire Libre de la Alcaldía. Sí. Ahí vino y ahí nos fuimos a meter todos. Checo, ¿y algún anécdota o algo que te haya dejado marcado, que recuerdes de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud? ¿Bien o malo? Como lo quieras decir. Mira, algo que me dejó marcado en mi infancia, cuando murió mi abuelita, que vivía al lado de mi casa precisamente. Y digo, cómo la gente, cuando murió mi abuelita, mi mamá me dijo, oye, ya falleció tu abuelita, vamos a verla, ok. Ya fuimos, mi abuelita era franciscana, era muy católica, mi abuelita, muy católica, era muy buena mujer. Entonces me dice mi mamá, vamos a ver a tu abuelita que ya falleció. Ok, vamos. Ya fuimos, entramos. Para esto, al lado de mi casa, teníamos unos primos que también compraron terreno ahí. Y eran como 11 ellos. Eran muchos. Y les preguntaban a ellos que si querían, ¿cómo se dice la palabra amortajar? Cuando envuelves al muerto, Sí. ¿es amortajar? Sí. Dice, ¿no quieren ustedes amortajar? Porque mi abuelita vivía con ellos. Amortajar a tu abuelita, todos no, les daba miedo. Entonces yo le dije a mamá, no te preocupes, mamá. Digo, yo te ayudo, yo lo hago. Eso se me quedó muy marcado. Porque mi abuelita ya tenía preparado lo que le iban a poner. Era una sábana hiper blanca, exageradamente blanca, y su túnica, no sé cómo se le llame, de franciscana, y con su escapulario. Y yo la amortajé a mi abuelita. Digo, no te preocupes, ya la ayudé a mi mamá, jálale aquí, jálale acá. Aunque era muy bajita de estatura, pero siempre una persona ya sin vida pesa mucho. Y la amortajamos, mi mamá y yo. Y era pues una abuelita de las de antes. Una abuelita muy linda. Lo mejor, la verdad es que
las abuelitas siempre eran las que nos consentían, Sí. las que nos daban todo lo que pedíamos Ajá. y Sí, y sí eso que hiciste, el recuerdo, o sea, sí sí, se queda para la memoria. para toda la vida. Así es. Y bonitos, pues gracias a Dios tuvimos muchos. Tuvimos una infancia que tú lo conoces, muy padre, en hoyos donde sea nos metíamos a nadar, jugábamos canicas. A mí me tocó todavía Bellavista sin pavimentar. Ujú. Y la calle que pavimentaron al último fue Campo Florido, precisamente. Y ahí jugábamos canicas en la tierra. Pues antes jugábamos muchos juegos, canicas, Todo, valero, todo, trompo, todo. oleadas, todo lo que hoy ya no hay. Había ahí en el salitrero, para arriba, habían unas caballerizas, porque ahí estaban los militares. Todavía existen, de hecho, los militares. Y había un árbol muy alto que nos subíamos, pero el árbol estaba así. Entonces te subías, el que quisieras subía corriendo y amarrábamos el lazo. Y nos aventábamos y daba hacia el río, hacia el vacío. Y ahí nos aventábamos. Es que ahí podías hacer hasta tu columpio. Era columpio. Ahí, Era columpio. en los columpios de llanta o de riata, de las Nada más le gruesas. poníamos un palo Ajá, y lo amarrábamos y vámonos. sí. Ahí nos aventábamos. Pero ahí había mucha naturaleza. La verdad es que estaba muy bonito ahí en el Capulín. Es que todo eso yo lo viví. Y tenía como 16, 17 años. Y de hecho de ahí me subí para dentro del Capulín, a toda la vegetación. Cortábamos también horquetas para hacer resorteras de los árboles Te tepozán. ibas a pajarear, ¿no? Así A se pajarear llamaba. también, sí, A claro. pajarear. Por supuesto. Oye, Checo, ¿y tú algún mensaje que le quieras mandar a la comunidad de liberales pues para que sean más participativos dentro de sus colonias? Porque la verdad es que hoy en día la gente ya no quiere participar, no quiere trabajar, entonces necesitamos participar dentro de nuestras colonias, necesitamos ser parte. Mira, es muy sencillo. Entre comillas. Es muy sencillo convocar a la gente. Lo principal hay que saber hablar. Si no sabes hablar y tener cómo hablar a la gente y poder de convencimiento, no se va a poder. Porque ahí han ido varias personas que conozco yo y, oiga, pues mire que hay que hacer esto y lo otro. Sí, hay que hacerlo, pues vamos a ponernos de acuerdo y la comunidad apoyarnos en todo. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Pues que participen y que participen por el bien de su colonia. Porque la verdad, hay vecinos que les dicen, oiga señor, quite su cascajo de ahí, nosotros le pagamos, nos lo llevamos. No, ahí déjenlo todo. Entonces, antes le podías decir eso a la gente, oiga, sí, cómo no, con mucho gusto, y lo hacía. Hoy en día la gente ya no es como antes, ya la gente está a la defensiva. Antes no habían coches, las calles estaban vacías. Hoy en día se pelean por los espacios de los coches. Se matan por los espacios. Entonces, ¿cómo tú unes a la gente que la gente está con un estrés al 100%? Llegan de sus trabajos, avientan sus cosas y no quieren saber nada más que llegar a dormir, cenar y dormir. Y si le tocas la puerta o algo, ay, fíjese que denme permiso que me está estorbando, pues, permítame tantito. Y hasta la hora que quieren, van y mueven tu coche. Entonces, más bien la palabra correcta sería, hay que ser empáticos, hay que tener empatía. Uh-huh. Si no tienes empatía, pues no tienes nada. La empatía es una palabra tan bonita que si la lleváramos a cabo, sería otra cosa. Sí, claro. Y participar, oye, ¿qué te parece si nos toca barrer a cada quien? Vamos a hacer un grupo de 10. Eso lo hacíamos antes. Y la callecita la barremos, ¿qué te parece? No, yo no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo convocas a la gente? ¿De qué forma? Yo creo que es más difícil
Y para ustedes, como diputados, es más difícil. Y cada día es más difícil. Pero ¿por qué crees tú que se haya perdido todo esto? Por lo mismo que te digo, la gente ya está más dedicada a ganar su dinerito, a comprar sus cosas y hacer un poquito más de dinero para vivir un poquito más desahogado. Ya no les interesa nuestra colonia, nuestra delegación. No les interesa. Si tú le preguntas a alguien, oye, vamos a hacer una convocatoria aquí en la delegación, vamos a hacer esto. Si les dices que les vas a regalar, algunos van. Y otros no. Pero la gente está más enfocada en sus cosas. Es lo que te digo, es empatía, un poquito de empatía. Y ser pues, más nobles, más sencillos. Oye, Checo, ¿para ti qué significa ser obregonense? Híjole, es una palabra muy padre, ser obregonense. Ser obregonense es querer, con pocas palabras, querer a tu colonia. Y a la familia, porque somos una familia. Así es, así Sí. es. Pues la verdad es que muy bonita la charla, el escuchar la historia, tu historia, Checo, que como muchos obregonenses, ¿verdad? Y más me gustaría pues quedarnos aquí todo el tiempo y estar y sale una cosa y sale otra y Sí, sale otra y no vamos sí, a dejar tanta historia que la hay. verdad, sí. Fíjate que yo tengo mi cuñado, Esteban Maya, es un catedrático de, de la universidad, una persona muy inteligente. Y alguna vez yo le hice un comentario, le dije, oye compadre, fíjate que yo puedo hacer un libro. Y una de sus hijas me dice, sí tío, dice, sí lo puedes hacer. Le digo, pues sí, porque yo he tenido unas vivencias muy grandes, pero grandes y desde chavito. De verdad, he vivido la vida como no tienes una sola idea. Y no nada más aquí en el DF, en varios países, Estados Unidos. Entonces, lo que tú dices, podríamos alargar la plática. Como tú no Quedarnos tienes todo el una día. sola- Como no tienes una sola idea, pero pues qué bonito, la verdad, que tú como diputada tengas esa carrera y ayudes a la gente. Pues yo te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido un poco de tu historia. Y digo un poco porque Sí, falta mucho. sí, como te lo vuelvo a repetir, así que desde Escandón hasta Santa Fe, como dijera aquel de Acapulco, ¿cómo se llama? El Palazuelos. Ah, Él decía, Acapulco es mío. Y aquí nosotros decimos, Bellavista es mía. así es. Pues muchas gracias, Sergio, por estar aquí, por compartirme y por recordar muchos anécdotas De la de infancia. la infancia, de la Pues juventud. el gusto es mío, Rosario, y encantado. Muchas gracias, te agradezco mucho.